Cada año, en el mundo se lanzan más de 2000 misiles de crucero, pero solo uno puede volar a 50 metros del suelo, esquivar radares, recorrer más de 1600 kilómetros y dar en el blanco con precisión milimétrica. Ese misil se llama Tomahawk. Pero ¿cómo se construye una máquina de muerte que piensa, ve, toma decisiones y nunca falla? Hoy vamos a adentrarnos en los laboratorios más modernos y los talleres secretos donde nace cada componente de esta arma. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que no aparece en ningún libro. ¿Sabías si tu país fabrica misiles de crucero? Escríbelo en los comentarios. Diseñar un Tomahawk es una sinfonía de fórmulas, vectores y cálculos. Los ingenieros no solo dibujan el cuerpo, resuelven ecuaciones que deben cortar el aire con una precisión de centímetros. Cada superficie, curva y abertura del motor se modela en programas CAD y pasa por simulaciones aerodinámicas. El objetivo: crear un cuerpo que vuele más de 1600 kilómetros, casi invisible a los radares y estable a 30 o 50 metros sobre el suelo. Esto no es un simple misil. Es un pequeño avión explorador con una misión suicida. En las simulaciones digitales prueban la fuerza del viento, la resistencia a 880 km por hora, los efectos de la lluvia, el polvo y la sal marina. Verifican cómo funcionará el sistema de guiado si se corta la señal o se reinicia el ordenador de a bordo. Un solo error, y en vez de impactar la base enemiga, destruye un granero en las afueras. Todas las piezas, el cuerpo, la electrónica, los sistemas internos, se integran en un tubo de casi 6 metros de largo y medio metro de diámetro. Es un arte. Empaquetar la muerte con elegancia. Después de decenas de pruebas virtuales y lanzamientos simulados, el misil entra en fase de producción. Los planos digitales se transfieren al mundo real. Fábricas de altísima precisión, con clima controlado. Aquí no hay espacio para grietas ni errores de micras. El cuerpo del misil, de más de 5 metros y medio de largo, se fabrica en secciones de aleaciones de aluminio de calidad aeronáutica, a veces reforzadas con titanio. Es un cilindro aerodinámico diseñado para soportar vibraciones, impactos, explosiones cercanas y temperaturas extremas. Las piezas se cortan con láser o agua a presión, con tolerancias de hasta 1/100ª de milímetro. Luego, grandes prensas hidráulicas moldean el metal como si fuera tela. La soldadura se hace en atmósferas inertes, muchas veces con brazos robóticos, para evitar cualquier partícula de oxígeno o polvo. Todo esto ocurre en salas especiales con temperatura y humedad controladas. Técnicos revisan cada hora con ultrasonido en busca de microgrietas, pulen las uniones y aplican capas anticorrosión. Incluso la inscripción Tomahawk se aplica durante el montaje, no como adorno, sino como marcador de serie, versión e historial. Para propulsar este misil se usa un motor turbojet compacto, el Williams Foxtrot 107. Parece el motor de un avión pequeño, pero está diseñado para alta maniobrabilidad y márgenes de error microscópicos. Para construir este motor se usan materiales capaces de soportar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados y tolerancias de milímetros. Las aspas de la turbina están hechas de aleaciones de níquel, moldeadas como esculturas más que como piezas mecánicas. Se funden por colada precisa y luego se pulen hasta que brillan como espejos para no generar resistencia al aire. El compresor y la cámara de combustión son un rompecabezas de decenas de componentes, anillos, sellos, cubiertas.
Cada pieza se revisa para asegurar su hermeticidad, porque una mínima fuga y el misil jamás despega. La tobera se fabrica con aleaciones resistentes al calor extremo, diseñadas para ofrecer máxima potencia, con mínimo consumo de combustible. Todo se ensambla en salas limpias tipo laboratorio. Técnicos con trajes estériles, temperatura estable, humedad controlada. Después del montaje, cada motor se prueba individualmente en cámaras especiales. Allí se inyecta combustible de aviación, se ejecuta un programa de arranque y el motor simula un vuelo real. Pero sobre una mesa de concreto, llena de sensores. Las pruebas duran horas, se revisan las revoluciones, temperatura del escape, consumo, vibración e incluso el nivel de ruido. Porque un sonido fuera de lugar puede delatar su posición en combate. Solo cuando el motor canta correctamente en tierra, se instala en el cuerpo del Tomahawk, como si le insuflaran vida. Ardiente, ruidosa, pero completamente calculada. Y aun con todo eso, el misil todavía no sabe volar. Todavía no piensa. En su interior, un cerebro duerme. Procesadores, sensores, antenas, chips de memoria. Y todo permanece en silencio, hasta que recibe energía. Cuando el misil se activa por primera vez, despierta su yo mecánico. Su navegación combina varios sistemas, sensores inerciales que mantienen el rumbo, incluso en total oscuridad. Corrección por satélite para no desviarse en trayectos de cientos de kilómetros. Y lo más importante, su capacidad de ver. Cámaras especiales analizan el terreno y comparan cada valle, colina o puente con el mapa que lleva grabado. Si ve un bosque donde debería haber un campo, sabe que algo anda mal y decide. El sistema de control actúa como sistema nervioso, flexible, sensible, preciso. Pequeños estabilizadores y timones ajustan la altitud, la inclinación, cada pequeño movimiento. No ven el camino, pero mantienen el equilibrio como un equilibrista en la oscuridad. Y por último, lo más importante, lo que convierte este artefacto de ingeniería en un arma real: su cabeza explosiva. A simple vista, un cilindro escondido dentro del cuerpo, pero por dentro, un explosivo capaz de perforar concreto, destruir blindados y atravesar refugios. Se fabrica por separado, en condiciones de esterilidad absoluta. Ni una chispa, ni un electrón suelto. Todo está fríamente controlado. Aquí no se corrigen errores. Se evita que ocurran. Antes del montaje final, cada componente pasa por rayos X, pruebas de vibración, diagnóstico electrónico. Y luego se ensambla, paso a paso, en silencio, como si se armara un reloj antiguo, que solo debe marcar la hora una vez. Y cuando todo queda unido, el misil se guarda en su contenedor. No brilla, no parpadea, no hace ruido. Solo espera. Su vuelo aún no ha comenzado, pero ya está. Listo. Cada año se producen miles de vehículos blindados en todo el mundo, y cada tanque es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una tonelada de acero, materiales compuestos y sistemas de alta tecnología en una máquina de combate imponente? Por ejemplo, un tanque moderno puede resistir explosiones de cientos de megajulios y desplazarse a más de 65 km por hora en terrenos irregulares. Su blindaje incorpora materiales secretos capaces de detener proyectiles perforantes, y su motor de 1500 caballos de fuerza funciona casi como un reactor de avión.
Hoy te mostraremos todo el proceso de fabricación de un tanque, desde los primeros bocetos hasta las pruebas en el campo de batalla. Cada obra de arte comienza con un boceto y un tanque con un diseño detallado. La fase de diseño debe considerar la integración de materiales avanzados, blindajes, sistemas electrónicos y armamento. Los materiales clave incluyen acero de alta resistencia, compuestos, aluminio y blindaje especializado. Primero, se diseña y fabrica el chasis, hecho de acero blindado reforzado para proteger a la tripulación del fuego enemigo. Este acero pasa por un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En algunas áreas, se refuerza con blindaje compuesto de múltiples capas de materiales secretos, que pueden incluir cerámica, aleaciones metálicas y plásticos de alto rendimiento. Las placas de acero se cortan con láser para garantizar precisión, con un espesor que varía según la sección del tanque. Por ejemplo, en la parte frontal puede alcanzar hasta 14 centímetros. Las placas se ensamblan con máquinas robotizadas de soldadura de alta precisión y cada unión es inspeccionada minuciosamente para garantizar resistencia a impactos y explosiones. Luego, se agregan módulos de protección, soportes para los tanques de combustible y un recubrimiento anticorrosivo. Algunos modelos incluso incorporan blindaje reactivo para mayor protección. La torreta es la segunda parte más importante del tanque, ya que alberga los sistemas de control de fuego y el armamento principal. Se fabrica con los mismos materiales que el chasis, pero con una geometría más compleja. Se utilizan planchas de acero blindado que son moldeadas y prensadas por enormes máquinas industriales para darles la forma exacta. En algunas zonas, el blindaje de la torreta puede alcanzar hasta 12 centímetros de grosor, y con la capa compuesta, aún más. El motor se fabrica por separado. El Honeywell es una turbina de gas, similar a las de los aviones, con una potencia de 1500 caballos de fuerza, y puede operar con varios tipos de combustible. Los materiales principales del motor incluyen aleaciones de titanio, capaces de soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y acero resistente al calor para los ejes y la cámara de combustión. Además, algunos componentes se fabrican con materiales compuestos para reducir peso y aumentar la eficiencia. Las aspas del rotor se cortan a partir de placas de titanio con tecnología láser y chorro de agua. Las partes estáticas también se producen por separado y se recubren con protección anticorrosiva. El compresor, encargado de inyectar aire en la cámara de combustión, está hecho de aleaciones ligeras para mejorar el rendimiento. La cámara de combustión, fabricada con acero resistente al calor, soporta temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius y cuenta con un recubrimiento cerámico interno para evitar el sobrecalentamiento. Cada componente se somete a pruebas para asegurar que resista velocidades extremas de hasta 50.000 revoluciones por minuto. Una vez fabricadas y probadas todas las piezas, comienza el ensamblaje. El bloque principal del motor se ensambla en varias secciones, integrando el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Un eje conecta la turbina con el compresor para transmitir energía. Se añade un sistema de refrigeración que emplea aire y aceite para mantener la temperatura bajo control. Además, se instala un sistema de filtrado avanzado que limpia el aire de polvo y arena, crucial para operaciones en desiertos y terrenos abiertos. El motor se prueba en un banco de pruebas, verificando su potencia máxima, consumo de combustible y resistencia a temperaturas extremas. Luego, se instala en el chasis del tanque para pruebas de campo, evaluando su desempeño con distintos combustibles, como queroseno de aviación y diésel. En esta fase, todas las piezas se ensamblan en una estructura unificada. Primero, se monta el motor junto con la transmisión. Luego se integran los sistemas de suspensión, incluidos orugas, amortiguadores, rodillos y resortes, que permiten que el tanque resista terrenos accidentados. Me sorprendí al ver la inmensidad y la potencia de esta máquina. La torreta se coloca en un anillo de rodamiento que le permite girar 360 grados con suavidad.
se instala un cañón de 120 milímetros, junto con estabilizadores y sistemas de guiado. Además, se incorporan visores térmicos, telémetros láser, sistemas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos para la tripulación. La computadora central conecta todos los sensores para la gestión del armamento. El compartimento de municiones está protegido con paneles especiales a prueba de explosiones. Se instalan sistemas auxiliares como aire acondicionado para la tripulación y protección contra armas de destrucción masiva. Se agregan placas de blindaje adicional según la misión del tanque. Luego, se integran los sistemas electrónicos, con cables protegidos en conductos especiales. Cada tanque pasa por rigurosas pruebas de resistencia estructural, sometiendo el casco a presiones extremas para detectar filtraciones o grietas. Este proceso garantiza que la estructura soporte explosiones y proteja a la tripulación. Las pruebas de movilidad incluyen terrenos accidentados, pendientes de hasta 60 grados y caminos de arena o lodo. Se evalúa la durabilidad de las orugas y la eficacia de la suspensión a altas velocidades. También se verifica la precisión del cañón de 120 milímetros, disparando a objetivos hasta 4.000 metros de distancia, junto con pruebas de ametralladoras y lanzagranadas. Los sistemas de control de fuego deben sincronizarse con sensores y láseres de apuntado. La electrónica se somete a pruebas en bancos especializados. Se examinan sistemas de comunicación, navegación y visión nocturna, asegurando claridad en condiciones extremas. Finalmente, el blindaje se prueba disparándole con misiles y proyectiles perforantes, evaluando su resistencia. Solo después de superar todas estas pruebas, los tanques se entregan listos para el combate. ¿Cómo se transforma un simple trozo de latón en un cartucho tan preciso y potente, capaz de viajar a más de 620 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora? En este video te mostraremos cada etapa de la fabricación de balas, desde enormes rollos de latón hasta el llenado con pólvora y el ensamblaje final. Descubre cómo se crean las municiones y qué tecnologías hacen posible todo este proceso. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de la manufactura. Verás cómo incluso los detalles más pequeños desempeñan un papel crucial para lograr cartuchos perfectos, que aseguran la precisión y la fiabilidad de cada disparo. La producción de cartuchos comienza con enormes rollos de latón, una aleación de cobre y zinc que vuelve a los cartuchos tanto resistentes como maleables. Desde hace más de 200 años se utiliza este material en municiones porque no se oxida y es sumamente duradero. Es impresionante. Cada rollo pesa cientos de libras y permite fabricar gran cantidad de cartuchos. Estos rollos se colocan en máquinas especiales que desenrollan el material para su posterior procesamiento. Es fundamental controlar la tensión del rollo para evitar deformaciones. Cualquier desajuste afectaría el resto de las fases de producción y, en consecuencia, la calidad del cartucho final. Los operarios vigilan constantemente la tensión mediante sensores y sistemas de control automático, asegurándose de que todo marche al punto. Tras desenrollar el latón, las tiras se cortan en discos redondos, los llamados blancos, que deben tener un diámetro exacto para que las vainas se ajusten perfectamente en la producción de cartuchos. Todo el material sobrante se recupera y se recicla para reducir desperdicios y ahorrar recursos. Nada se desperdicia aquí. Este proceso de reciclaje protege la naturaleza y disminuye el impacto ambiental. En estaciones especializadas, los recortes de latón se funden y se reutilizan para crear nuevos rollos, lo que no solo conserva recursos, sino que también reduce el costo de fabricación de los cartuchos. Luego, los discos de latón se limpian para eliminar cualquier resto de aceite o polvo que pudiera haber quedado tras el corte. Este paso es esencial para prevenir complicaciones en las fases siguientes. Si quedaran residuos, podrían afectar la calidad del estirado y el moldeado. Una vez limpios,
Los discos se secan en cámaras especiales que eliminan por completo la humedad, todo con el fin de preparar el material para el proceso de conformado sin que sufra daños. En la siguiente etapa, estos discos se transforman en vainas. Para lograrlo, atraviesan un proceso de estirado o extrusión que les da su forma larga y cilíndrica. Generalmente, el estirado se hace en 3 pasos, para que el latón no se agriete ni se debilite. Esto asegura que la bala encaje correctamente en la vaina y que el cartucho funcione a la perfección. Cada fase de estirado se supervisa de cerca, verificando que el grosor y la forma sean uniformes. Si se comete algún error en este punto, la vaina podría quedar endeble y no resistir la presión durante el disparo. Tras el estirado, las vainas se someten a un recocido, también conocido como annealing, un proceso de calentamiento que alivia las tensiones internas del metal y lo hace más resistente y flexible. Así se evitan grietas y deformaciones cuando el cartucho se utiliza en el arma. Las vainas se calientan hasta 1200 grados Fahrenheit, alrededor de 650 grados Celsius, por aproximadamente 1 hora, y luego se dejan enfriar lentamente para preservar su resistencia. Este procedimiento también mejora la plasticidad, volviendo el material más adecuado para las etapas que siguen. El enfriamiento controlado evita tensiones internas que podrían debilitar la vaina y comprometer su fiabilidad. A continuación, se perfora la base de la vaina para colocar el fulminante, esa pequeña pieza que enciende la pólvora. El orificio debe ser exacto para garantizar que la llama prenda el contenido de manera uniforme. Además, en la vaina se hace un reborde que permite extraerla fácilmente después del disparo. Este reborde es clave para el funcionamiento de armas automáticas o semiautomáticas, ya que facilita la expulsión de la vaina usada. Todas las vainas se revisan con sistemas láser y cámaras que chequean medidas, detectan grietas o cualquier defecto que pueda surgir en la producción. Enseguida se fabrican las balas como tal. Por lo general, se hacen de plomo, un metal blando y pesado ideal para deformarse al impactar, aumentando así su capacidad de daño. Muchas balas se recubren con una camisa de cobre para mejorar su aerodinámica y reducir la acumulación de residuos en el cañón. Este recubrimiento también ayuda a que el proyectil vuele de manera más estable y precisa. El plomo se funde y se moldea hasta lograr la forma deseada, asegurando que cada bala sea idéntica para evitar problemas de vuelo o irregularidades al disparar. Las máquinas especializadas extruyen el plomo a través de una matriz, dando lugar a proyectiles perfectos, que luego se calibran para cumplir con todos los requisitos de calidad. Cuando las vainas están listas, se llenan con pólvora, el compuesto químico que libera gran energía al encenderse y propulsa la bala por el cañón. Es vital dosificar la pólvora con extrema precisión para garantizar seguridad y efectividad. Las máquinas especializadas miden la pólvora en miligranos porque incluso una leve variación influiría en la precisión y la seguridad del disparo. El llenado se realiza mediante boquillas diseñadas para evitar derrames y asegurar una distribución uniforme dentro de cada vaina. Una vez que la vaina contiene la pólvora, se instala el fulminante y se inserta la bala. Acto seguido, los bordes de la vaina se engarzan alrededor del proyectil, creando un sellado hermético. Esto evita que la bala se salga antes de tiempo. Y también impide la fuga de gases durante el disparo, lo que hace al cartucho más eficiente. Luego, cada cartucho se somete a una rigurosa inspección de calidad, que incluye revisión visual y escaneo automatizado, mediante cámaras de alta precisión capaces de detectar incluso los defectos más diminutos. En la fase final, los cartuchos pasan por pruebas de control. Se verifica su peso, dimensiones y aspecto para garantizar que sean seguros y cumplan con los estándares. Los que superan todas las revisiones se empaquetan, se etiquetan y están listos para su envío a tiendas o instituciones militares. El control de calidad es crucial, pues de ello depende la seguridad al usar estas municiones. En campos de prueba especiales, los cartuchos se evalúan en situaciones reales, confirmando que ofrezcan un desempeño confiable.
Solo así se asegura que cada cartucho cumpla con los máximos niveles de calidad y confianza. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos: Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá. Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes. Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares. Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo. Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables.
Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente, y en pocos minutos, el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad. Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado. Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno, combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea. Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre. Y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina. Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o absorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo.
Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio. Según las previsiones, para el año 2030, la cantidad de baterías usadas de vehículos eléctricos alcanzará los 12 millones de toneladas anuales. Si no se desarrollan métodos efectivos de reciclaje, esto se convertirá en un enorme problema ecológico. Hoy aprenderás cómo han evolucionado, cómo se producen y qué sucede con las baterías al final de su ciclo de vida. Las baterías de automóviles son el corazón de los vehículos modernos. Proporcionan la energía necesaria para arrancar el motor, alimentan los sistemas eléctricos y, en el caso de los vehículos eléctricos o híbridos, son la principal fuente de energía para el movimiento. Te invito a echar un vistazo a la historia de su creación. La historia de las baterías comienza en el siglo XVIII. En el año 1800, el científico italiano Alessandro Volta inventó la primera batería química, la pila de Volta. Esta fue una lejana predecesora de las baterías modernas. Las primeras baterías recargables aptas para un uso repetido fueron creadas por el físico francés Gaston Planté en el año 1859. Estas eran baterías de plomo ácido, que aún hoy se utilizan ampliamente en vehículos con motores de combustión interna. El proceso moderno de fabricación de baterías para automóviles es un procedimiento complejo y de múltiples etapas, que requiere precisión y control de calidad. Te propongo analizar los detalles de la producción, tomando como ejemplo los tipos más populares: las baterías de plomo ácido y las de iones de litio. Para las baterías de plomo ácido, los materiales principales son el plomo, el dióxido de plomo, el electrolito, ácido sulfúrico y el polipropileno. El ácido sulfúrico actúa como electrolito, mientras que el polipropileno se utiliza para fabricar la carcasa. El plomo se obtiene de minerales o mediante el reciclaje de baterías antiguas. Este se purifica y se funde para su uso posterior. La obtención de plomo a partir de baterías antiguas es un proceso que combina la habilidad de la ingeniería con una especie de alquimia moderna. Primero, las baterías usadas se desmantelan. Se trituran en máquinas especiales que separan el plomo, el plástico y el electrolito. ¿No te parece que esto se asemeja a una versión de alta tecnología de una licuadora de cocina, donde todo se divide en sus componentes esenciales? Los componentes de plomo se envían a hornos de fundición, donde se calientan a temperaturas superiores a 600 grados centígrados. En este punto, el metal se transforma en un brillante flujo plateado del cual es difícil apartar la vista. Todo lo innecesario, como escorias e impurezas, se separa, dejando únicamente plomo puro. El plomo fundido y purificado se vierte en moldes donde se enfría y solidifica, convirtiéndose en lingotes perfectamente uniformes. Estos lingotes son la base para fabricar nuevas baterías. Lo más fascinante es que este plomo puede reciclarse una cantidad infinita de veces. Ya vivió en generaciones anteriores de baterías y, quizás, podría formar parte de la batería de tu automóvil. Los componentes principales de las baterías de iones de litio son el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso, el grafito y el electrolito. El litio se extrae de lagos salinos en países de América del Sur, como Chile y Argentina, o de minerales en Australia. Para las baterías de plomo ácido, los electrodos se fabrican con placas de plomo que se recubren con sustancias activas, como polvo de plomo y dióxido de plomo. Observa cómo el plomo fundido se vierte en moldes o se lamina en hojas delgadas, que luego se cortan en las formas necesarias. Estas placas tienen numerosos orificios o celdas para mejorar la adherencia de las sustancias activas. La sustancia activa que recubre las rejillas se prepara en forma de una pasta espesa.
Esta pasta se compone de polvo de plomo, agua, ácido sulfúrico y aditivos que mejoran las reacciones químicas. Ven conmigo a observar cómo se produce este polvo mediante la oxidación del plomo en molinos especializados, que lo transforman en un polvo fino con las propiedades necesarias. Preste atención a cómo las rejillas avanzan claramente a través del transportador automático, donde la pasta se aplica en ambos lados. Los rodillos de la máquina presionan la pasta contra la rejilla con una fuerza óptima para garantizar una cobertura uniforme y la penetración en las celdas de la rejilla. Los excesos de pasta se eliminan con cuchillas, dejando una capa perfectamente uniforme. Las rejillas cubiertas con la pasta se envían a cámaras de secado especiales. En estas cámaras, la pasta pierde humedad y se endurece, transformándose en una sustancia activa. Con el tema de las baterías de plomo ya lo tenemos claro. Ahora les mostraré cómo se fabrican las baterías de iones de litio. En las baterías de iones de litio, los ánodos se fabrican con grafito, mientras que los cátodos se producen a partir de óxidos metálicos, como el óxido de litio y cobalto. A continuación, pasamos al ensamblaje de las celdas del producto. Estas son los módulos básicos de una batería. En las baterías de plomo ácido, se ensamblan a partir de varias placas separadas por separadores. En las baterías de iones de litio, las celdas pueden ser cilíndricas, prismáticas o de tipo asterisk, pouch cells asterisk, que son celdas en sobres flexibles. Llenado con electrolito. En las baterías de plomo ácido se llena con una solución de ácido sulfúrico. En las de iones de litio se utiliza un electrolito a base de disolventes orgánicos que facilitan la transferencia de iones entre los electrodos. Las baterías terminadas se someten a una carga inicial, lo que permite activar las reacciones químicas. Cada batería se prueba para verificar que cumpla con los parámetros establecidos: voltaje, capacidad y resistencia a las descargas. Posteriormente, las baterías de plomo ácido se colocan en carcasas de polipropileno. Por su parte, las baterías de iones de litio pueden ensamblarse en módulos que luego se integran en un gran bloque de baterías para vehículos eléctricos. La producción de baterías es un proceso que consume mucha energía y tiene un impacto significativo en el medio ambiente. En el caso de las baterías de plomo ácido, el plomo se funde y reutiliza. El plástico también se emplea para fabricar nuevas carcasas, y el electrolito se neutraliza o recicla. Sin embargo, la situación con las baterías de iones de litio es mucho peor. Solo alrededor del 5% de estas baterías son recicladas. Esto se debe a la complejidad del proceso para extraer el litio, el níquel y el cobalto. Sin embargo, el daño no se limita solo a la neutralización de los componentes. Para fabricar una batería de iones de litio para un automóvil eléctrico que pese 500 kilogramos, se requieren 250 toneladas de roca y casi 2 millones de litros de agua. Esto representa una grave amenaza de agotamiento de los recursos del planeta. Además, la producción de una batería para un automóvil eléctrico genera entre 3 y 16 toneladas de dióxido de carbono. Imagínese, esa es la cantidad que produce un coche en 5 años de uso. Y aquí hablamos de una sola batería. El problema más grave, sin embargo, es la extracción de cobalto. Alrededor del 70% del cobalto mundial proviene de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de trabajo son terribles y, lamentablemente, incluso participan niños. Según estimaciones de Amnesty International, más de 40.000 niños trabajan en la extracción de cobalto. Además, esta actividad a menudo causa la destrucción de los ecosistemas locales. Por otro lado, el reciclaje de baterías de plomo ácido en países con bajo nivel de control ambiental, como la India o China, suele ir acompañado de la emisión de polvo de plomo y ácidos al aire. Esto provoca la formación de nubes tóxicas que afectan la salud de cientos de miles de personas. Imagínate, compadre, cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto
Esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero, que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel, muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas, incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault, un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción. Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente. De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero, más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio,
Sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado. El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje. El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena íntegramente con chatarra para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado, piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta. ¿Sabías que cada año se generan miles de millones de toneladas de residuos de construcción en el mundo? Pero en lugar de terminar en vertederos, estos desechos pueden convertirse en la base de puentes y rascacielos. Desde concreto viejo hasta vidrio roto e incluso cenizas. Todos estos materiales vuelven a la vida, transformándose en estructuras más resistentes y sostenibles. ¿Cómo funciona esto? Míralo hasta el final y te sorprenderás. Primero, es crucial entender qué tipo de residuos son adecuados para convertirse en concreto. No hablamos de cáscaras de plátano o bolsas de plástico. Los mejores materiales son otros. Residuos de construcción, vidrio, cenizas y plástico. ¿Interesante? ¿No? Los residuos de construcción aparecen donde sea que se edifique, renueve o demuela algo. Y hay más de lo que te imaginas. Cualquier obra genera montones de escombros. Ladrillos rotos, bloques de concreto, piezas de azulejos o incluso estructuras metálicas. Estos desechos suelen recolectarse directamente en los sitios de construcción en contenedores especiales que facilitan su transporte. Cuando se remodelan o reconstruyen edificios viejos, surge una enorme cantidad de materiales. Concreto viejo, vigas de madera, yeso, entre otros. Estos residuos son materiales perfectos para reciclar. La demolición de grandes estructuras, como casas antiguas o fábricas, deja toneladas de concreto, ladrillos y metal. Es un verdadero tesoro para las plantas de reciclaje, ya que estos materiales son más fáciles de recolectar en grandes volúmenes. Algunos países tienen sistemas para la recolección centralizada de residuos de construcción. En estos centros, los desechos se clasifican y se envían a las plantas de reciclaje.
Hablemos ahora del transporte. En las obras grandes, se colocan contenedores donde se descargan todos los desechos. Una vez que el contenedor está lleno, camiones especializados lo recogen y lo llevan a la planta. Para transportar residuos de construcción, se utilizan vehículos con protección contra el polvo y caídas accidentales de escombros. Pueden ser grandes volquetes o camiones contenedores, dependiendo del volumen. Las empresas constructoras suelen tener acuerdos con plantas de reciclaje y envían sus residuos directamente, rápido y sin intermediarios. En ciudades donde el espacio para recolectar basura es limitado, funcionan estaciones de transferencia. Aquí, los residuos llegan en camiones más pequeños y luego se transportan en vehículos más grandes a las plantas. Para traslados masivos, como tras desastres o demoliciones importantes, los desechos se transportan en trenes o incluso barcos, lo que es eficiente para largas distancias. Recolectar y transportar residuos de construcción es el primer paso crítico en el reciclaje. Sin este proceso, todos los desechos terminarían en vertederos. Pero así, en lugar de dañar la naturaleza, se convierten en materiales útiles. Y, siendo honestos, esto ahorra muchos recursos. El uso de estos desechos reduce la presión sobre la naturaleza. Los materiales tradicionales como la arena y el cemento se están agotando. Aprovechar los residuos ayuda a conservar los recursos naturales. La producción de cemento genera cerca del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Al usar materiales alternativos, reducimos este impacto. Además, esta sustitución permite ahorrar agua y energía durante la producción. El vidrio también es un componente clave para crear nuevo concreto a partir de residuos. Aunque parece un material común, tiene un enorme potencial para ser reutilizado en la construcción. Especialmente cuando hablamos de desechos de vidrio de construcción, ventanas rotas, estructuras de fachadas o restos tras demoliciones. Usar residuos de vidrio en la construcción tiene enormes ventajas. El vidrio tarda cientos de años en descomponerse, así que su reutilización reduce significativamente la cantidad de basura en los vertederos. Reciclar vidrio requiere menos energía que fabricar uno nuevo. El vidrio triturado se agrega al concreto, asfalto o incluso se usa para fabricar materiales decorativos de construcción. ¿Podrías imaginar que las cenizas son algo más que simples residuos? Son un verdadero oro para la construcción. Ayudan a crear edificios que duran más, cuestan menos y cuidan el planeta. Cuando en las plantas termoeléctricas se quema carbón, se genera una gran cantidad de ceniza volante, un residuo fino que se acumula en los filtros. Esta ceniza contiene óxidos de silicio, calcio y aluminio, todos componentes necesarios para el concreto. En las bioeléctricas, donde se queman restos de madera, paja u otros materiales orgánicos, también se genera ceniza. Esta puede usarse como aditivo para el cemento o mezclas de concreto ligero. Y también está la escoria de ceniza, que son residuos de procesos metalúrgicos. Tiene propiedades similares y se usa para reforzar concretos. La ceniza volante se agrega a las mezclas de concreto para reforzarlas. Proporciona mejor cohesión entre las partículas, haciendo que el concreto sea más resistente y duradero. El cemento es un material costoso y que consume mucha energía. Al agregar ceniza, se puede reducir su cantidad en la mezcla, lo que disminuye el costo de los materiales de construcción. La ceniza hace que el concreto sea más resistente a influencias químicas, como sales o ácidos que pueden dañar materiales comunes. Algunos tipos de ceniza permiten crear bloques de concreto ligero que se utilizan para aislamiento o en edificaciones donde se necesita ligereza en las estructuras. En las plantas de energía, la ceniza se recolecta en filtros o bóvedas especiales. Estas grandes cantidades se almacenan en seco. La ceniza se transporta en camiones con contenedores cerrados para evitar su dispersión. Si las distancias son grandes, se puede usar transporte ferroviario. En la planta, la ceniza pasa por un proceso de limpieza. Se eliminan las partículas grandes e impurezas, quedando un polvo fino. La ceniza, que de otro modo terminaría en vertederos o liberada en la atmósfera, se convierte en un material útil.
Esto reduce la contaminación y conserva los recursos naturales. La industria de la construcción obtiene un material más barato y duradero, mientras que las empresas energéticas encuentran una forma de aprovechar sus residuos. En el concreto reciclado también se añade plástico en microdosis. Este material mejora la flexibilidad y reduce el riesgo de grietas. Sin embargo, un exceso de plástico podría causar problemas, como crear vacíos o zonas débiles. Cuando todos los componentes llegan a la planta, se clasifican primero. Cada pieza de desecho pasa por líneas automáticas con sensores y imanes. Metal, a un lado. Plástico, a otro. Y todo lo que sea adecuado para concreto se tritura hasta convertirlo en arena o grava fina. Los desechos procesados se mezclan con componentes tradicionales del concreto, cemento, agua y arena. Pero en esta etapa, parte del cemento se reemplaza con ceniza o vidrio. Los desechos no siempre son el final. A veces son el inicio de algo nuevo, incluso tan resistente como el concreto. Las tecnologías para transformar residuos en materiales de construcción ya están cambiando el mundo. Entonces, ¿por qué no darles una oportunidad? Quizás el próximo puente que cruces esté construido con algo que ayer era considerado basura.